Topacio conquistó corazones en todo el mundo con su atemporal historia de amor, pérdida y redención, pero detrás de las cámaras, las historias reales del elenco fueron a menudo mucho más desgarradoras. Desde accidentes que cambiaron vidas hasta una fama que se desvanecía, algunas estrellas cayeron en la tragedia tan rápido como alcanzaron el estrellato. Al mirar atrás en 2025, ¿dónde están ahora estos queridos actores? Este viaje emocional revela verdades impactantes, batallas silenciosas y el doloroso precio de la fama. No podrás creer lo que sucedió después de que cayó el telón final. Víctor Cámara, quien interpretó a Ricardo en Topacio, tenía 25 años en 1984 cuando encarnó a aquel médico joven, apuesto y entregado, que luchaba entre el deber y el deseo. Su personaje enamoró a toda una generación, pero su vida real estuvo muy lejos del romanticismo de la pantalla. Después del éxito, su carrera cayó en una espiral de papeles menores, proyectos cancelados y una fugaz carrera política que lo expuso al desprecio público. Casado con Yvette Blanchard, con quien tuvo un hijo llamado Iker, el matrimonio se disolvió silenciosamente tras años de infidelidades y distancias emocionales. La relación con su hijo fue distante, marcada por ausencias prolongadas y reproches. En su vida personal enfrentó 5 tragedias dolorosas: la muerte repentina de su madre, una acusación injusta de evasión fiscal, un intento de suicidio en 2008, una batalla contra el alcoholismo y un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. A los 66 años, vive retirado en Miami, en un pequeño apartamento, solo y alejado de los medios. Su fortuna, que alguna vez superó los 3 millones, se redujo a una estimación de apenas $500,000, consumida por tratamientos, demandas y decisiones erráticas. Amalia Pérez Díaz, quien dio vida a la noble y maternal Eloísa en Topacio, tenía 58 años en 1984 cuando interpretó a esa figura entrañable que protegía a Topacio como si fuera su propia hija. Su actuación fue el alma moral de la telenovela, pero su existencia fuera de cámaras fue mucho más sombría. Nunca se casó, pero tuvo una relación clandestina de más de 2 décadas con un productor casado que nunca la reconoció públicamente. Sufrió varios abortos espontáneos, lo que alimentó un duelo que nunca pudo superar. Fue diagnosticada con depresión severa a finales de los años 90, y cayó en el olvido mediático tras una caída que le dejó secuelas físicas y la imposibilidad de caminar. Su última década de vida fue solitaria, marcada por la pobreza y el olvido de la industria que ayudó a levantar. Falleció el 26 de abril de 2003, a los 77 años, en un hospital público de Caracas. Murió sin familia directa, sin hijos ni hermanos, y su patrimonio al momento del fallecimiento no superaba los $20,000. Su cuerpo fue enterrado por un fondo de actores retirados. Grecia Colmenares, quien personificó a la inolvidable Topacio a los 21 años, fue el alma de la telenovela, dulce, ciega de nacimiento, valiente y profundamente enamorada. Su rostro se convirtió en símbolo de la inocencia y la esperanza, pero su vida después del estrellato fue una caída constante. Se casó 2 veces, primero con Henry Zacca y luego con Marcelo Pellegri, de quien se divorció tras una década marcada por violencia emocional. Su único hijo, Gianfranco, nació en medio del caos y vivió con su padre en Argentina tras un juicio doloroso por custodia. Grecia enfrentó 5 tragedias que le dejaron cicatrices profundas: la traición de sus socios en una empresa fallida, una operación estética que la desfiguró parcialmente, la muerte de su padre en 1999, un secuestro express en Venezuela y una fuerte crisis de ansiedad que la alejó de la televisión. Hoy, a sus 62 años, vive sola en Buenos Aires, en un modesto apartamento alquilado. Su fortuna estimada no supera los $200,000. Pasa los días entre recuerdos borrosos de su fama y cartas que aún le envían fans nostálgicos, aferrándose a una gloria que ya no le pertenece. Janete Rodríguez, quien interpretó a la imponente Victoria Ascanio con apenas 22 años, se destacó como la antagonista elegante y despiadada de Topacio, una mujer manipuladora y herida por el amor. Su belleza la llevó a la cima rápidamente, pero su caída fue igual de veloz. Luego del éxito, su vida personal fue un desfile de relaciones fallidas. Estuvo comprometida con un empresario español que la abandonó en el altar, tuvo un breve matrimonio con un productor que resultó infiel, y un romance con una actriz que terminó en escándalo mediático.
Nunca tuvo hijos, aunque sufrió 2 abortos espontáneos que la marcaron profundamente. Alejada del medio artístico tras ser rechazada en múltiples castings por su edad, vivió una etapa de retiro espiritual en Perú tras una fuerte depresión. Enfrentó 5 tragedias: la pérdida de su hermana menor por cáncer, una operación mal realizada que dañó sus cuerdas vocales, el suicidio de una expareja, una estafa inmobiliaria y un diagnóstico de lupus en 2015. Hoy, con 63 años, vive en Tenerife, España, cuidando de su salud y escribiendo memorias que aún no publica. Su fortuna, antes millonaria, se estima ahora en unos $300.000. Vive discretamente, entre sombras del pasado y un silencio impuesto por los años. Carlos Montilla, quien interpretó a Jorge Luis en Topacio, tenía apenas 22 años en 1984 cuando encarnó a ese joven apasionado y dividido entre el deber y el amor. Su personaje, hijo de un hacendado poderoso, oscilaba entre la arrogancia y la ternura, atrapado entre las expectativas sociales y el deseo genuino por Topacio. Sin embargo, la vida de Montilla después de la telenovela fue una espiral descendente de promesas rotas. Aunque siguió actuando, nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de fama. Se casó con la actriz Sandra Guzmán en 1990, pero el matrimonio, marcado por infidelidades y distancias emocionales, terminó en un escandaloso divorcio en 2001. Tuvieron 2 hijos, Alejandro y Lucía, con quienes mantiene una relación distante. A lo largo de los años, enfrentó 5 tragedias personales: la muerte de su hermano menor, la bancarrota en 2008, una adicción al alcohol, una denuncia por agresión doméstica y un infarto leve en 2021. A los 63 años, vive solo en un apartamento modesto en Miami, lejos del glamour de sus inicios. Su patrimonio actual ronda los $600.000, en gran parte invertido en pequeños negocios que apenas se sostienen. La soledad lo acompaña más que los aplausos de antaño. Cecilia Villarreal, quien dio vida a la intrigante Hilda en Topacio, tenía 40 años cuando interpretó a esa mujer calculadora, dispuesta a todo por mantener el poder y el control familiar. Hilda era el alma venenosa de la historia, y Cecilia supo dotarla de una mirada gélida y una elegancia inquietante. Su carrera posterior fue irregular, proyectos truncados, productores que ya no la llamaban y un progresivo aislamiento profesional. Casada desde 1982 con el director Julián Hurtado, su matrimonio se sostuvo más por apariencias que por amor. Tuvieron un único hijo, Rodrigo, quien falleció trágicamente en un accidente de moto en 2003, un golpe del que Cecilia jamás se recuperó. A lo largo de su vida enfrentó cáncer de mama, depresión severa, una cirugía de cadera que la dejó con movilidad reducida, el suicidio de su hermana menor y el incendio de su casa en 2016. A los 81 años, vive en una residencia geriátrica en Caracas, sin familiares cercanos que la visiten. Su fortuna, alguna vez valuada en $1,2 millones, hoy no supera los 150.000, destinados principalmente a su cuidado médico. A menudo, habla con una voz quebrada sobre sus días en Topacio, como si revivir ese personaje fuera lo único que aún la mantiene en pie. Carlos Villamizar, quien interpretó al torturado Martín Buitrago, tenía 43 años en 1984 cuando le dio rostro a ese hombre marcado por la obsesión, el remordimiento y un amor que lo llevó a la locura. Su interpretación fue intensa, visceral, y lo convirtió en uno de los villanos más complejos de la televisión venezolana. Pero la intensidad de su papel parecía presagiar un destino igualmente sombrío. Tras Topacio, su carrera cayó en la irrelevancia, fue rechazado en varios castings por ser demasiado oscuro. Se casó 3 veces, la primera terminó en violencia doméstica, la segunda con la infidelidad de su pareja, y la tercera, con una mujer 30 años menor, terminó con un juicio por estafa. Tuvo 2 hijos, Samuel y Eloísa, pero con ninguno mantuvo relación estable. Sus tragedias incluyen el fallecimiento de su madre en soledad, el robo de su pensión por parte de un sobrino, el diagnóstico de Parkinson en 2017, la pérdida de visión parcial y la muerte de su hija en 2015 por sobredosis. Murió el 17 de marzo de 2020 a los 79 años, solo en un hospital público. Su patrimonio final era de apenas $50.000, y fue enterrado sin ceremonia, olvidado por una industria que un día lo aplaudió. Henry Zacca, quien encarnó al noble Dr. Daniel Andrade,
tenía 28 años cuando interpretó al médico que se convirtió en sostén emocional de Topacio. Con su mirada serena y voz firme, Daniel era el símbolo de esperanza y redención. La carrera de Sakka siguió con altos y bajos, pero jamás igualó el impacto de ese rol. Se casó con la actriz Mariela Romero en 1991, la unión, aunque romántica en sus comienzos, se volvió amarga tras la pérdida de su primera hija, Ana Sofía, en 1994 por una enfermedad congénita. Tuvieron después 2 hijos más, Esteban y Clara, pero el matrimonio se disolvió en 2006. Desde entonces, ha vivido entre México y Venezuela, dando clases de actuación en academias poco conocidas. En su vida arrastra 5 tragedias personales, un accidente automovilístico que lo dejó con daño en la columna, la bancarrota de su productora teatral, el suicidio de su mejor amigo en 2011, un cáncer de piel superado en 2018, y la pérdida de su casa familiar por deudas. Hoy, a los 69 años, vive modestamente en Mérida. Su fortuna, estimada en $250.000, se destina mayormente a pagar tratamientos y deudas acumuladas. Aunque aún actúa ocasionalmente, sus días transcurren entre recuerdos y un dolor mudo que nunca abandonó su mirada. Pedro Lander, quien interpretó a Marcos en Topacio, tenía apenas 26 años en 1984 cuando encarnó al apuesto y decidido capataz que protegía a la protagonista con una pasión inquebrantable. Su imponente presencia y mirada intensa lo convirtieron en un galán inolvidable de las telenovelas venezolanas. Sin embargo, su vida fuera de cámara fue una cadena de silenciosas batallas. Se casó en 1988 con la actriz Lourdes Valera, pero el matrimonio estuvo plagado de separaciones y silencios, no tuvieron hijos. Tras su separación en 1995, Pedro cayó en una profunda depresión, agravada por la muerte de su madre y un accidente automovilístico en 2001 que le dejó secuelas físicas. Abandonó la actuación en 2008 tras un infarto menor y ha vivido recluido desde entonces. A los 67 años, reside solo en un pequeño apartamento en Caracas, dependiendo de una pensión mínima y de la ayuda de excompañeros. Su fortuna, alguna vez estimada en $1,1 millones, se ha reducido drásticamente, consumida por tratamientos médicos y deudas acumuladas. Hoy, vive alejado de la fama, aferrado a recuerdos que a veces ya no logra distinguir con claridad. William Cartaya, quien dio vida al padre Tomás, tenía 40 años cuando encarnó al bondadoso sacerdote que brindaba consuelo y guía espiritual a los personajes de Topacio. Su voz serena y mirada compasiva lo convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos. Pero su propia vida fue todo menos pacífica. Nunca se casó, aunque tuvo una relación secreta durante una década con un productor casado, situación que lo sumió en la culpa y la melancolía. Su hermana menor murió trágicamente en 1993, y él asumió la crianza de sus 2 sobrinos, sacrificando oportunidades profesionales. En 2004 sufrió una parálisis facial parcial que le dificultó continuar actuando. Se retiró a los 65 años, y desde entonces ha enfrentado el olvido del medio artístico. A sus 81 años, vive en una modesta casa en Maracay, acompañado solo por su perro y los recuerdos de una fe que también ha comenzado a desvanecerse. Su patrimonio, alguna vez estimado en $800.000, fue gastado en educación para sus sobrinos y gastos médicos. Olga Rojas, quien interpretó a la noble y sufrida Modesta, tenía 45 años cuando apareció en Topacio. Su actuación conmovió por la honestidad de su entrega y la calidez que transmitía en cada escena. Pero tras el éxito de la telenovela, su carrera fue decayendo. Se casó 2 veces, primero con un músico alcohólico que la dejó endeudada, y luego con un técnico de televisión con quien tuvo un hijo, Pablo, que falleció a los 19 años por una sobredosis. Olga cayó en una espiral de tristeza y aislamiento. En 2001 fue diagnosticada con un cáncer de mama que logró superar, aunque perdió parte de su movilidad durante la quimioterapia. Abandonó los escenarios y se recluyó en su casa de Valencia. Hoy, a los 86 años, vive con una cuidadora, y su voz apenas se escucha. Su fortuna estimada antes del declive era de $600.000, hoy reducida a poco más de $70.000, invertidos mayormente en cuidados paliativos. Su mirada aún brilla cuando escucha música de su juventud, pero la sonrisa de Modesta ya no vuelve. Soraya Sanz,
La inolvidable Doña Clara, tenía 50 años cuando dio vida a la matriarca de Topacio, una mujer de carácter férreo que manipulaba su entorno con sabiduría y crueldad a partes iguales. Su actuación fue aclamada, pero la gloria fue efímera. Tras un matrimonio largo con el dramaturgo Alfonso Mendoza, del cual nacieron 3 hijos, Isabel, Eloy y Martín, la tragedia los alcanzó cuando Eloy murió en un accidente de tránsito en 1989. Aquel dolor provocó la separación definitiva de la pareja. Soraya siguió actuando hasta principios de los 2000, pero una hemorragia cerebral en 2006 la obligó a retirarse. Sus últimos años los ha pasado postrada, atendida por una enfermera en su antigua casa en Caracas. Sufre de demencia avanzada y ya no reconoce a sus visitantes. Su patrimonio, una vez valorado en $1,8 millones, ha sido absorbido casi por completo en tratamientos y manutención. A sus 91 años, su nombre aún resuena entre los amantes del drama clásico, pero para ella, el telón ya ha caído hace mucho tiempo. Ramón, interpretado por Freddy Escobar, tenía 30 años cuando dio vida al personaje enigmático y taciturno en Topacio, un hombre que, pese a su apariencia fría, ocultaba profundas heridas emocionales. Su actuación fue aclamada, pero la fama fue efímera. Tras el final de la telenovela, su carrera entró en un declive silencioso, rechazado por productores que lo consideraban poco comercial. Se casó en 1989 con la actriz venezolana Yolanda Mendoza, con quien tuvo 2 hijos, Federico y Natalia. Sin embargo, el matrimonio fue tormentoso, marcado por infidelidades y episodios de violencia doméstica que culminaron en un amargo divorcio en 1998. Desde entonces, Freddy vivió alejado de sus hijos, quienes se mudaron a España con su madre. Entre las tragedias de su vida destacan un intento de suicidio en 2002, la bancarrota en 2009, la pérdida de visión en un ojo debido a una diabetes mal controlada y la muerte de su madre, con quien mantenía un vínculo muy fuerte. Hoy, a los 71 años, reside en un modesto apartamento en Caracas, sobreviviendo con una pensión mínima y las regalías esporádicas de sus años como actor. Su fortuna estimada no supera los $75.000, consumida por tratamientos médicos y décadas de olvido artístico. Salvador, interpretado por Carlos Cámara Jr., tenía 28 años cuando encarnó al astuto y ambicioso antagonista de Topacio, un personaje que manipulaba con maestría, ganándose tanto el desprecio como la fascinación del público. Su carrera parecía destinada al éxito, pero la sombra de su padre, el legendario actor Carlos Cámara, lo persiguió durante toda su vida. Aunque actuó en varias producciones menores, jamás logró el reconocimiento que anhelaba. Se casó en 1991 con la maquilladora María del Valle, con quien tuvo 3 hijos, Camila, Bruno y Leticia. El matrimonio, sin embargo, se desmoronó por el alcoholismo de Carlos, quien llegó a ser internado en rehabilitación 3 veces. Se divorciaron en 2005. La relación con sus hijos es distante, Camila no le habla desde hace 15 años. Entre sus tragedias se cuentan el fallecimiento de su hermano menor en un accidente automovilístico, un cáncer de colon en remisión, una profunda depresión tratada con electroshock y un intento fallido de regreso a la televisión en 2018 que terminó en humillación. A los 69 años, vive solo en una casa deteriorada en las afueras de Ciudad de México, con una fortuna estimada en $120.000, principalmente en bienes inmuebles heredados, pero sin flujo económico constante. Toña, interpretada por Mauampi Acosta, tenía 45 años cuando interpretó a la criada leal y valiente en Topacio, cuya fuerza moral sostenía a los personajes en momentos oscuros. A pesar del amor del público, Mauampi nunca recibió los papeles protagónicos que merecía. Tras la serie, actuó en obras de teatro regional y radionovelas, pero su carrera televisiva se extinguió lentamente. Se casó en 1975 con un empresario colombiano, Ernesto Luján, pero su unión fue amarga, sufrió violencia psicológica durante años, y al descubrir que Ernesto tenía otra familia en Medellín, lo abandonó en 1992. Tuvieron un único hijo, David, con quien mantiene una relación tensa debido a diferencias políticas. Entre las tragedias que marcaron su vida figuran el suicidio de su hermana menor, un incendio que destruyó su casa en 2003, la parálisis parcial que sufrió en 2010, el Alzheimer de su madre, a quien cuidó hasta su muerte, y el cierre definitivo del teatro donde solía trabajar. A los 86 años,
vive en una residencia asistida en Maracaibo, con movilidad reducida y escasa memoria. Su patrimonio se estima en apenas $40.000, mayormente provenientes de la venta de recuerdos y fotografías autografiadas a coleccionistas nostálgicos. ¿Quién es tu personaje favorito de Topacio? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.